Estimados amigos, nuevamente un saludo cordial para todos y cada uno de ustedes que están siempre pendientes de mis videos, lo cual se los agradezco muchísimo. En esta oportunidad yo quisiera hacer un examen rápido sobre Hechos 5:42, que dice, y todos los días en el templo y de casa en casa continuaban sin cesar enseñando y declarando las buenas nuevas acerca del Cristo Jesús. Aquí la Watchtower nos habla de ir a predicar de casa en casa, que es una enseñanza acá en Hechos 5:42 de es una práctica que hubo en el primer siglo de ir de casa en casa para enseñar y declarando las buenas nuevas acerca del Cristo. De casa en casa. Pero, ¿es correcta esta traducción de casa en casa? Según vemos en Hechos 5:42 en la Watchtower, dice que todos los días en el templo y de casa en casa continuaban sin cesar enseñando y declarando las buenas nuevas acerca del reino, ¿no? Bueno, y este es un texto que ha sido muy bien manoseado por la Watchtower para animar, encomiar a los testigos de Jehová que salgan a predicar de casa en casa. Sin embargo, tenemos que declararles, estimados amigos, que las palabras de casa en casa, que aparece acá, son las palabras griegas kata oikon. Kata oikon. Oikon significa casa y kata puede significar según, en, contra, por o cada. Ahora bien, deben saber ustedes, estimados amigos, que hay otras traducciones que en vez de poner o traducir de casa en casa, dicen en casas, en otras traducciones. Es decir, el texto debería decir, y todos los días en el templo y en casas, y en casas. Continuaban sin cesar enseñando y declarando las buenas nuevas. Y es que en el primer siglo los cristianos se reunían pues justamente en los hogares, en casas donde eran una suerte de pequeñas iglesias, ¿no? La iglesia que está en tu casa, Filemón 2, la iglesia que está en tu casa. Y acá entonces esta frase kata oikon significa, más que nada, significa en casas, no de casa en casa. Y es que los primeros cristianos, repito, se reunían en casas para justamente adorar a Dios, alabar a Dios, y eran la iglesia que estaba en tu casa, ¿no? Filemón 2, la iglesia que está en tu casa, ¿no? Y vemos que exactamente las mismas palabras kata oikon, por ejemplo, estimados amigos, se usan también en Hechos 2:46, donde se traduce como comieron en diferentes casas. Pero me pregunto, ¿por qué no dice llevaban sus comidas de casa en casa? En Romanos 16:5, 1 Corintios 16:19 y Colosenses 4:16 también se encuentra la frase kata oikon, que lo traduce como la congregación que está en su casa, en su casa. Por lo tanto, es obvio que la locución kata oikon se refiere a una iglesia en casa, una casa iglesia, una congregación en la casa. No la traducen como la congregación que es de casa en casa. Ojo con eso, no se traduce como la congregación que es de casa en casa. Entonces uno se pregunta por qué tendría que traducir el texto que estamos estudiando, Hechos 5:42, como una enseñanza de casa en casa. Básicamente porque no existe ningún texto en la Biblia, no existe ningún texto en la Biblia que se le ordene a la iglesia ir de casa en casa, sino que Hechos 5:42 está hablando básicamente de una reunión para aprender, estudiar, ¿no es cierto?, acerca de Cristo, de su Evangelio, en los hogares que eran justamente los lugares que se convertían en pequeñas iglesias de reunión, ¿no? Pequeños locales de reunión, ¿no? La iglesia casa, ¿no? La casa iglesia. Por lo tanto, esta traducción de la Watchtower de kata oikon
en Hechos 5:42 no funciona, no es correcta, ¿no? Y la Watchtower lo ha traducido así con el fin de impulsar a los testigos a que vayan de casa en casa. Pero repito, kata oikon significa, bueno, casa y oikon, ¿no? Oikon casa y kata significa en, contra o también cada, ¿no? Cada casa. Otras traducciones traducen esto como en casas, como repito, en casas, el kata oikon, en lugar de casa en casas. Porque, como repito, los cristianos se reunían en iglesias domésticas donde precisamente se enseñaban a todos los que llegaban a ella, a la casa, el Evangelio, el mensaje de Cristo, y se instruía a los propios y también, ¿por qué no, a los extraños? Y repito que esta kata hoy con esta frase, esta locución, también se usa en Hechos 2:46, y esto lo voy a recalcar, en Hechos 2:46, donde se traduce como comieron en diferentes casas. Entonces uno se pregunta por qué no dice llevaban sus comidas de casa en casa, como hacen los testigos de Jehová pues, con el texto de Hechos, capítulo 5 y versículo 42, porque no tiene realmente sentido, ¿no es cierto? Bueno, estimados amigos, se los dejo para que ustedes lo examinen, porque esta es otra tergiversación muy conveniente del texto de Hechos 5:42 de la Watchtower. Bueno, gracias y ya nos vemos en otro video.